Saludos, doctor Rodríguez, bienvenido a CTV Barranquilla, bienvenido a este espacio informativo para que nos cuente sobre su presencia acá en Barranquilla y lo que se va a hacer. Especialmente creo que se inaugura una sede en el municipio de Sabana Grande, lo cual interesa a los atlanticenses. Buenos días, doctor José Ramón, bienvenido Ramón Alberto Rodríguez a CTV Barranquilla. Parece que no tiene sonido, ¿puede activar el sonido, por favor? Vamos a ver si lo escuchamos, por favor. Hola. Sí, sí. Ahora sí lo escucho perfecto, adelante. Bien pueda. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente, estamos aquí en Barranquilla cumpliendo una agenda con nuestra dirección territorial, es nuestra oficina aquí en el territorio y fruto de eso pues vamos a estar acompañando a un plenario que convocó la Defensoría del Pueblo. Este plenario tiene el propósito de eso, de hacer la revisión frente a la implementación de la política pública de atención a víctimas, pero también qué va a pasar durante estos 10 años frente a la implementación en el territorio colombiano. Y adicional a eso, pues aprovechamos para entregar un punto de atención en Sabana Grande. Allí vamos a estar entregándole a la comunidad de este punto de atención para que le facilite todo el proceso de atención, asistencia y reparación, orientar a las víctimas, una solicitud de la alcaldía, y frente a eso nosotros hacemos una evaluación y teniendo en cuenta pues unos parámetros establecidos a nivel nacional, hoy podemos decir que Sabana Grande va a tener un punto de atención que le va a permitir de forma presencial, bajo estrictas medidas de bioseguridad, atender a la población víctima. Y también pues estaremos dando apertura al Centro Regional de Soledad. El centro regional ya venía funcionando, la pandemia nos obligó a hacer el cierre de este centro regional y hoy, bajo estrictas medidas de bioseguridad, coordinado con la administración distrital, podemos decirles que ya tenemos este punto y que nos permite hacer la atención de forma presencial. Hemos logrado la apertura de forma gradual de más de nuestros 200 puntos de atención, un 50% ya los tenemos funcionando, lo mismo que los centros regionales. Esto también depende de las condiciones muy locales. Cuando la pandemia lo permite, las condiciones, los diferentes picos, la vacunación, vamos haciendo todos los ajustes para garantizar la atención de las víctimas y como lo mencionaba hace un momento también, estamos en esos grandes retos frente a la implementación y a la prórroga de la ley durante 10 años más. Es un punto muy importante esto de la prórroga de la ley. Doctor, ¿cómo incide esto en, digamos, las políticas públicas de atención a las víctimas? ¿Y habrá manera de que se convierta pues, en algo permanente, que no haya que estar modificando la ley por el vencimiento que se da de la misma? ¿Qué política pública se puede implementar o qué decisión administrativa, gubernamental, para que definitivamente esta unidad de víctimas quede de manera permanente en nuestros estatutos, en nuestras leyes? Hay que revisar varios temas. Lo principal es, cuando se hizo la prórroga de la ley, buscábamos que, primero, la pregunta grande, ¿por qué 10 años solamente cuando se inicia la ley? Porque se establecían hechos victimizantes que no se contemplaba el desplazamiento. Después aparece una sentencia de unificación, esa sentencia contempla el desplazamiento como hecho victimizante a indemnizar. Cuando se presenta situación, pues hace un tema de desfinanciamiento frente a la ley 1448. Hoy ya tenemos un nuevo escenario, y ese nuevo escenario lo establece la ley 2078 y frente a eso también el pasado viernes se aprobó el COMPES y este COMPES está por más de 142 billones de pesos de todos los componentes que contempla la política pública de atención a víctimas. Allí este presupuesto garantiza, pero también se hizo un ejercicio muy juicioso de planeación, de identificar cuáles eran los metas, los planes de acción, para que le podamos cumplir a esos 9 millones, a las 9 millones de víctimas. En este momento tenemos 9.143.000, poderles cumplir a todas las víctimas en todo el proceso, no solamente en el pago de la indemnización, sino en todas las rutas de atención, asistencia y reparación. Por eso queremos y le damos garantías y le damos tranquilidad a la población víctima que en estos 10 años vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios, revisando esos retos, esos grandes retos que tenemos para poderle dar cumplimiento a esa prórroga de la ley que llena de esperanza a más de 7 millones de víctimas que están esperando el pago de su indemnización. Sí. Recientemente también la Corte avaló o revivió
un proyecto, una ley que se había muerto en el Congreso por algo procedimental, que era lo de la representación de las víctimas en el Congreso de la República. ¿Cuál va a ser el papel de la unidad de víctimas a nivel nacional para garantizar que las 16 curules que están establecidas allí para las víctimas, las reales víctimas del conflicto, pueda llevarse, aunque ustedes no sean autoridad electoral, de todas maneras, qué tipo de verificación o qué tipo de papel les asiste para garantizar esos derechos de las víctimas en la representación política a nivel nacional? Estamos en el proceso de acompañamiento, de conocer el fallo. Lo principal es conocer el fallo por parte de la Corte, teniendo en cuenta ya el fallo, pues se establecerá toda la parte de la reglamentación para garantizar esas 16 curules. Las víctimas siempre han solicitado la representación, poder estar allí en el Congreso, poder hacer la incidencia que sea necesaria en el gobierno nacional para que el cumplimiento de la ley y de los decretos ley que acompañan a la ley 1448 y lo mismo, la prórroga de la ley, que lo que hizo fue prorrogar los decretos que tienen todo el enfoque de atención diferencial. Y es lo que estamos haciendo, o sea, estamos esperando ese fallo, y dependiendo de las condiciones, y seremos garante y acompañaremos todo el proceso, claro, en compañía de las autoridades electorales, también del Congreso de la República, que tendrá que reglamentar cómo va a ser ese proceso de elecciones. Esperamos que sea en el menor tiempo posible y que las víctimas tengan la representación que ellos siempre han solicitado. Cuando uno habla de 9 millones de víctimas, que es la cifra que se está manejando en el país en este momento, está hablando casi del 20% de la población colombiana afectada por los diferentes conflictos, por el conflicto armado. ¿Cómo hace la unidad de víctimas para manejar los problemas de 9 millones de colombianos? Y con esto de la creación de las oficinas regionales, de los centros de atención, ¿cuál ha sido el resultado que se ha visto? Tenemos un gran reto, es el 18% de la población colombiana, de acuerdo al censo, y frente a eso nos ha tocado hacer un esfuerzo grandísimo. Si vemos que son 9 millones, es casi la población que tiene, y comparándolo con Bogotá, allí pues hacemos el mayor esfuerzo para tener todas las diferentes áreas que manejamos nosotros, los temas de prevención, los temas de registro. Somos un referente a nivel internacional cuando vamos y contamos en países que nos han pedido el acompañamiento técnico, como en el caso de México, y les contamos que tenemos 9 millones de víctimas en el registro. Pues lo primero nos dicen, ¿cómo hace para manejar el registro único de víctimas? ¿Cómo hace para garantizar los temas de atención, asistencia y reparación? Esto ha sido todo un proceso de desarrollo durante muchos años. Teníamos ya unos referentes que teníamos desde Acción Social, pues muy anterior con lo que teníamos con la red de solidaridad social, y eso nos permite pues ir consolidando. Hoy somos el referente frente a los temas de atención de emergencias. El registro único de víctimas es un registro que nos permite tomar decisiones porque tenemos ya cifras consolidadas en el registro, no tenemos declaraciones pendientes por valorar, tenemos la toma ya en línea. Los retos de la pandemia también nos hicieron buscar los temas de la atención a través de la virtualidad. Les mencionaba, tenemos 200 puntos a nivel nacional para atender a las víctimas de forma presencial. También tenemos los centros regionales. Nuestro promedio de atención antes de la pandemia era 24.000 víctimas de forma presencial diaria. Esto nos llevó a modernizar y actualizar y hacer todo un proceso de ajuste a nuestros canales virtuales. Pero también sabemos que a muchas víctimas no les gustan los canales virtuales y no tienen la facilidad de acceder a Internet, y por eso manejamos las jornadas para llegar al territorio, jornadas integrales con nuestros profesionales, pero también lo que estamos haciendo es la apertura de estos puntos de atención de forma gradual, porque las víctimas nos han estado solicitando en todo el territorio la apertura nuevamente de los puntos para recibir la orientación, para que se les facilite todo el acceso a la información de esos diferentes procesos que adelantan ante la entidad. Entonces ha sido un proceso progresivo, garantizamos la atención, pero también estamos allí acompañando todos los procesos que tienen que ver con reparación tanto individual y colectiva. El año pasado, y un dato importante, el año pasado se dio el presupuesto más alto en la historia, 1 billón de pesos para pagar indemnizaciones, más de 126.000 indemnizaciones a las víctimas por vía administrativa y judicial, y también hicimos el cierre de 26 sujetos de reparación colectiva en este gobierno. En los gobiernos anteriores y en 8 años solamente se habían cerrado 3 sujetos de reparación, lo que significa que hemos avanzado en la ruta y que tenemos grandes retos durante estos 10 años de prórroga de la ley.
Bueno, doctor Rodríguez, le agradecemos mucho su atención con CTV Barranquilla. Vamos a estar muy pendientes de esos eventos que se realizan hoy, especialmente pues lo que ocurrirá acá en Barranquilla, donde está el plenum hoy y mañana, y también la inauguración en el municipio de Sabana Grande, Atlántico, en la banda oriental. Su mensaje a las víctimas, mensaje final para las víctimas que están pendientes de reparaciones, de indemnizaciones, de los temas que tienen que ver con ellos. Bueno, el mensaje a las víctimas es que seguimos en este proceso y ratificamos el compromiso del Gobierno Nacional frente a la implementación de la ley y lo expresamos a través de la prórroga por 10 años más. Seguimos en el proceso de apertura de puntos de forma gradual, como lo estamos haciendo a través del Centro Regional en Soledad, pero también lo que vamos a hacer con un punto más allí en Sabana Grande, garantizando la atención de las víctimas que tengan la información y que todo el proceso de atención, asistencia y reparación corresponda a las necesidades que ellos tienen. Entonces, estaremos muy prestos y muchas gracias también a CTV Barranquilla por darnos la oportunidad de poderle contar a los colombianos, pero especialmente a las víctimas, cuáles han sido esos avances frente al proceso de implementación de esta política pública. Muchas gracias. Que tenga éxitos en toda la gestión y felicidades en este día, doctor Rodríguez. Gracias, muy amable. Es el doctor Ramón Alberto.